Siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos ya como les habíamos anunciado con Francisco Febres Cordero para iniciar este diálogo hoy que juega la selección. Entonces tenemos una primera línea aquí en Diálogos con Francisco Febres Cordero. Comentábamos antes de iniciar el programa que ya está, a él mismo se le ha sorprendido, está a la venta su último libro, El Sabio Ignorado, y queremos descubrir entonces de este escritor, columnista, periodista en general, yo diría uno de los referentes que nos queda, y en eso creo que Marco Antonio Rodríguez dice, es un referente de lo último que nos va quedando, una reserva, no solo de las letras, del pensamiento, sino que también una reserva moral, diría yo. Me permito hacer esa acotación, no solo por conocer a Francisco Febres Cordero, sino que conocerlo leyendo sus libros, sus aportes, como decía ayer la candidata presidencial, doña Cintia Viteri. Vean, no sé qué piense de mí, pero dígale, por favor, dele un abrazo y dígale que ella piensa lo mejor y que además del aporte que hace y cosa que compartimos, es un aporte de democracia y de pensamiento. Dado entonces el mensaje, Francisco, antes de iniciar este diálogo, ¿qué te motiva a seguir escribiendo antes de vernos con este libro? Bueno, primero, gracias por tus palabras, bienvenido. Francisco, qué generosas, qué injustas. Por lo poco. Por lo poco. Yeah. No sé, es una pasión, ¿no? Yeah. La escritura es un tormento, es una pasión, es un gusto, es un virus del que no te puedes librar. Son ya casi 40 años de ejercicio, a veces cotidiano, otras veces semanal, pero 40 años en que me he mantenido escribiendo en los diarios, en las revistas, escribiendo libros. Es toda una vida, ¿no? Toda una vida. Entonces ya a estos viejos años, pensar que me puedo apartar de este camino es imposible. A veces es un camino agobiante, torturante, pero por eso mismo apasionante. Eso me motiva, la pasión, Francisco. Y la pasión esta que te debe haber nacido, yo vi en una fotografía no sé si creo que en el libro que hiciste sobre Barea, sobre Miguel, una fotografía del colegio donde están ustedes, está Miguel y estás tú, y como profesor el señor Michelin, el profesor del Borja. Estas raíces, este aprender, estos colegios en los que estuviste, parece que como que impulsaban también más al pensamiento, y claro, y de ahí uno dice, en diferentes formas, el pájaro más formal, más todo, con irreverencias en la escritura, el Miguel irreverente permanente, ¿cierto? Toman caminos, pero están ahí y nos aportan. ¿El colegio, la escuela aportan estas cosas también? ¿O crees que es una cosa innata que va forjándose? Qué difícil, el colegio me atormentó. Para mí siempre la educación fue un infierno. Generalmente fui un mal estudiante, pésimo en materias en que intervenía los números, sí, las matemáticas. Matemáticas, física. No sé cómo me gradué de bachiller, pero estas materias, estas otras, la literatura, la historia, la geografía, me gustaban obviamente mucho más. Pero nunca me gustó, nunca estuve cómodo en esa educación, digamos así, formal, una ¿no? cosa, sí. Esto de horas, de tareas, de todo eso. Horrible, nunca me gustó. Pero debo reconocer que dentro de ese proceso de formación tuve profesores maravillosos, profesores que me encauzaron, profesores que
me guiaron, que me formaron, eso es indiscutible, independientemente de los tormentos que sufrí. Claro, o sea que para ti te resultaría la educación y ahora hay pues estas nuevas formas de educación, hay que dejarles que hagan lo que les guste y eso no siempre dan resultado, pero ¿te habría ayudado sin esa formalidad casi impuesta o crees que sí forma parte esto de poner normas, sí forma parte un poco de la Bueno, estructura? te pongo el ejemplo en unas palabras de mi hija Valentina. Ya. Mi hija Valentina defiende que ella se educó a sí mismo. Ya. Porque sus papás no le prohibíamos, le alentábamos de la cosa que les gustaba. En lo que le gustaba. En eso. Entonces dice, yo soy producto de mi autoformación. Y es tiene en cierto. serio, ¿no? Y claro. Yo, esa cosa represiva, esa cosa de normas, siempre he odiado, siempre me ha gustado más un espacio de libertad. Y desde ese punto de vista, el periodismo lo aprendí así, como un ejercicio de libertad, en la mejor universidad del mundo, que es la redacción de un periódico. Haciendo periodismo. Entonces, claro, los primeros escarceos los hice en la secundaria, en un periódico estudiantil que teníamos en el Colegio Spellman. Ahí esta cosa me gustó los primeros reportajes. El poder decir, el hacer, las entrevistas. El transformar tu visión. Exacto. El escribir. Ahí hacías entrevistas, además. Esas entrevistas a las reinas de belleza en que tú les decías preguntas inteligentísimas como, señorita, ¿cuál es su color favorito? Ese tipo de entrevistas. Claro, sí. Pero para un muchacho de tercer curso, eso ya era hacer periodismo. Claro. Entonces, cuando me gradué de bachiller, mi destino hubiera sido ese, pero vivíamos una época familiar difícil, porque mi papá había muerto justamente en el año que yo me graduaba de bachiller. Éramos 4 hermanos. Entonces mi mamá dijo, Francisco, tú tienes que seguir una carrera, digamos así, seria. Claro, una carrera que ayude a proveer. Además digna. Claro, sí, claro. Entonces me enrumbé así por el derecho, pero en la universidad también escribía, teníamos algún periódico mural, alguna cosa, me fui vinculando con el diario El Tiempo, dirigido por Carlos de la Torre, y descubrí otra de mis pasiones de esa época de juventud, que fue el teatro. Ese fue el gran aporte que me dio a mí la universidad, el descubrimiento del teatro. Más que de los códigos y las leyes. Los códigos y las leyes te llevaron al teatro. Te llevaron al teatro. Quizá porque entendiste que las leyes y la estructura esta que te agobiaba en la escuela y ya en la universidad era un teatro. Bueno, había materias que también en el derecho, bueno, te forma muy bien, el derecho te ayuda para formar una mentalidad política, para entender la marcha del Estado, para las cuestiones económicas, yo qué sé, te da una formación muy humanística en ese sentido. Y había materias que me apasionaban, como el derecho penal. Si yo hubiera seguido derecho, hubiera sido penalista. Pero singular, singular. Pero claro, al mismo tiempo trabajaba en un estudio jurídico y te vas enfrentando con la realidad. Y esa realidad es distinta a la... me pareció horrorosa. Entonces me fui separando cada vez más de eso. Y de pronto surgió el teatro como una alternativa para mi vida, el teatro universitario, y me volqué a eso con pasión. Entonces realmente era en el teatro donde yo vivía y era como estudiante, como aprendiz de abogado, donde actuaba. Claro. Eso decía, entonces encontraste y en este despacho jurídico te tocó litigar, ir a los juzgados. No tanto, porque todavía llevabas los temas, recogías y tal, pero era un aprendiz, ¿no? Entonces sí, me tocaba, no litigar, pero sí ir a los juzgados. Y a recorrer, seguir los casos, hacer seguimiento. Espantoso, un mundo que nunca... ¿Tuviste que pagar algún día a algún secretario? No podía, no sabía cómo. Si hubiera querido. Para que se mueva, y que se resuelva el caso. Pero simplemente me era imposible, no sabía cómo era el mecanismo. Entonces iba con ojos absortos, aterrados, y por favor, ¿qué será de este casito? ¿Qué será de mi juicio? Y así uno va diciendo, no, es que para hacer esto tengo que hacer cosas que no me gustan. En vez de leer los códigos, me gustaba mucho más leer literatura, leer novela, el cuento. Algo que te llevara más allá de la realidad. Que sentía más propio, que sentía más propio, esa era mi inclinación. Entonces, en determinado momento,
dejé todo eso y entré como periodista al diario El Tiempo, ganando, ¿qué? La 10ª parte de lo que ganaba, de lo que ya ganaba como ¿Sí? como estudiante. Renunciaste incluso a unos ingresos. Renuncié a todo. ¿Terminaste de estudiar Derecho? Me faltaba una materia para hacer la tesis ya. y graduarme. Entonces culminé prácticamente la carrera, pero como te digo, siempre a disgusto, ¿no? Entonces boté todo y me dediqué a esta cosa que era el periodismo. Y en el diario El Tiempo entonces te descubres ya con menos salario. Claro. ¿No es cierto? Pero con una pasión que se iba... ¿Y siempre la política o porque vinculabas al teatro o qué? No, la política viene de antes, Francisco. La política fue otro virus que se me inoculó, quizás en la infancia. Yo me acuerdo que oía con mi papá todas las noches religiosamente las transmisiones que hacía el CCJB y Radio Nacional desde el Congreso. Y seguía las sesiones con verdadera pasión, pero de guaguito. Entonces, esa cosa se me fue metiendo. Había unos legisladores, obviamente, muy formados, de gran capacidad. ¿No? Entonces, con visiones, discursos. Un buen discurso articulado, grandes polémicas. Me apasionaba. Entonces, yo creo que la política, ese gusto por la política viene de antes. Ya, o sea, pero además, ¿tú nunca te intentaron meter en la política? No. ¿Así, no? ¿Alguien te pidió? A lo largo de mi larga vida, alguna propuesta para que sea, no sé, concejal o diputado, hubo. Pero no, eso no me gustó nunca la política activa, nunca pensé en ser un político activo, nunca pensaré en ser un político activo. O sea, que si ahora vuelven a pedirte, les dices, vea, ya caminé bastante. Bueno, con esos sueldos tal vez acepte. Ay, es cuanto hay. Francisco, una cosa, yo sé que lo has contado, has escrito sobre eso, mucha gente lo ha explicado. ¿Por qué decides ser el pájaro, Febres Cordero? Yo sé que cómo fue el tema, pero sí vale la pena recordar, muchos de los jóvenes, y el día de ayer, te digo con una gran satisfacción, en la universidad me decían, mañana va a estar con usted el pájaro Febres Cordero. Es siempre así chistoso, y les digo yo, ¿y por qué les parece chistoso a ustedes, Francisco Febres Cordero? Me dice, por el manejo del idioma, porque a veces habla como nosotros. Y entonces esa parte te llevaría, sin lugar a duda, a que estos jóvenes que no saben por qué eres el pájaro, hasta voten por vos. Bueno, contanos esto del pájaro, por favor. La historia también se remonta al Paleolítico temprano, cuando yo tenía aproximadamente unos 13 años, aunque tú no me creas, era un gran deportista, el mejor puntero derecho de la historia del fútbol ecuatoriano. Jugaba también básquet, y en uno de esos partidos de básquet, con uniforme de basquetbolista, con short, un cura español que estaba en el colegio, me ve así y se ríe y me dice, esas piernas parecen de pájaro. Claro, mis piernas flacas, largas, esas piernas. Los compañeros oyeron y desde ahí me quedé parado, pero sanado como pájaro. Después, en el diario El Tiempo, mi primera columna que tuve, más que por gusto mío, por imposición del director, que decidió que yo tenía que ser columnista, se llamaba El Nido del Pájaro, y firmaba Francisco Febres Cordero. Siempre he jugado, siempre he jugado con... Y entonces fue un apodo que fue ganando al nombre. Ahora la gente llama a mi casa el pájaro, porque no saben cómo me llaman. Y entonces me he acostumbrado a ese apodo, que como te digo, ha ganado al nombre, y claro, está ahí, ¿no? Está ahí. Está ahí, y me ha seguido a lo largo de toda mi historia. El nido del pájaro resultaba como que estabas entonces preparándonos para lo que ahora nos ofreces, ¿no? Te estabas preparando ahí. La columna esa fue política. Era política, era un poco sobre todo. La primera columna era un poco sobre todo, sí. Yo cubría municipio, entonces era mucho sobre las cuestiones de Quito, una ciudad que siempre me ha apasionado, a la que amo y odio
con pasiones iguales. Después hacía... ¿Dependiendo de quién es el alcalde o no? No, dependiendo de cómo esté el tráfico. De mi propia posición como ciudadano. Pero claro, después era periodista también de asuntos educativos, después de asuntos literarios. Entonces, una columna hecha, yo te diría, con guante blanco, porque iba aprendiendo a escribir. Y entonces para mí los columnistas eran unos tipos circunspectos, serios, sabios, que hablaban sobre bien mental con gran soltura, y obviamente yo trataba de emularlos. Figuras enormes, como la de Raúl Andrade, por ejemplo, con ese estilo tan maravilloso que tenía. Yo le admiraba, pero ciegamente, con vehemencia, con fervor. Entonces estas primeras columnas fueron unos escarceos sobre el idioma, sobre manejar bien la palabra, sobre parecer mucho más inteligente de lo que era, si algo soy, culto, pero fue una maravillosa escuela, porque ahí aprendí a escribir. Y poco a poco fui descubriendo, digamos así, la vocación, una forma más personal de comunicarme, hasta que ya un día me fui soltando, y en el diario Hoy, te hablo de 1982, cuando se fundó, de pronto yo mismo me sorprendí al ver que estaba escribiendo con humor. No es una cosa que yo me propuse, ni que... No, además... ¿Encontraste un mecanismo, podría ser? No. Yo soy un tipo mucho más visceral que intelectual. Yo pienso más con el estómago, que con el hígado, que con la cabeza. Entonces me salió así. Y con esa vertiente de iconoclasta que tengo, fui un poco despanzurrando, perdiéndole el temor a ese idioma, a la palabra, al ritmo, yo qué sé, haciendo cosas. Y en eso me he mantenido. Me gusta eso, ¿no? Además ya te dio un estilo, vas una creando marca, un estilo, la gente... Aunque no me sujeto a eso todo el tiempo. Yo a veces digo... Es más bien en la columna, en lo periodístico. Claro, y a veces una columna seria, otras veces menos seria, otras veces es con humor, unas veces sin humor. Si yo no tengo una camisa de fuerza, así como no he tenido en mi vida, tampoco he tenido en el ejercicio del periodismo. En ese sentido yo soy muy suelto, muy libre, y hago lo que me sale de... Y eso que te sale cuando es porque te molesta algo en el día, porque escuchaste, porque te comentaron, porque en la casa alguien dice, chute, esto me pasó. ¿Cómo encuentras el tema? Curiosamente, descubro que me he vuelto un periodista político en mis artículos. También a pesar mío. También es. A pesar mío, porque en anteriores columnas yo hablaba un poco de todo, de esto, de cosas de la vida, y de pronto un libro, y de pronto una película, y de pronto algo que me pasaba en la familia, todo era tema para una columna. Pero es uno de las causas del correísmo haberme especializado. Que tenemos que agradecerle al presidente y a la revolución esta especialidad. Bueno, o sea que además de las carreteras hay pájaros en la carretera. Y no hables de las estatuas, porque los pájaros ya sabes lo que hacen ahí. Te casas con Cata, te ayuda. A tus hijos les gusta también el periodismo. Y de hecho, a mi hija estudió periodismo. Ya te digo, sin que yo haya intervenido en eso para nada. A ella le gustó el periodismo y se hizo periodista. Mi hijo no, mi hijo más bien es del campo, mi hijo más bien es de la tierra. Y efectivamente vive en una hacienda en Santo Domingo de los Colorados con su propia familia, con mis nietos. Y la Valentina... Así como tomamos decisiones drásticas, un día dijo, yo lo que quiero es dedicar mi vida, unos años de mi vida, a la formación de mis hijos. Entonces ella vive con sus hijos, con sus tiene tres, tiene un par de gemelos, maravillosos. Vive con sus 3 hijos
dedicada a la crianza de ellos, lo cual me parece una opción también maravillosa, ¿no? Maravillosa. Que además de entregar una formación y más aún hacer el seguimiento, fuiste a vivir en el acantilado. ¿Y en el acantilado se produjo un libro o no? Sí. El acantilado es, digamos, pasando Tonsupa, Atacames y eso. Más hacia el sur de Esmeraldas, Izame. Exacto. Mi suegro había comprado ahí una propiedad y comenzó a hacer unas casitas, unas cabañitas, con la idea de dar a sus hijos, para que tuvieran ahí una casita de vacaciones. Pero después vio que eso podía ser algo más rentable, un fomento del turismo y tal, y creó estas 7 cabañitas eran, y un día, una de las crisis económicas más fuertes que vivíamos con la Cata y con nuestros 2 hijos, nos dijo, ¿por qué no se van ustedes allá a administrar eso que está botado? Entonces ahí me hice hotelero. Claro, sí, sí. Una linda etapa de quedaste como 2 vida. Años, ¿no? Año y medio no más, porque ya ellos estudiaban en una escuelita de Tonchihue, que se llamaba la Escuelita Quito, en las condiciones más paupérrimas y adversas. Entonces dijimos, bueno, la opción es que nuestros hijos sean analfabetos, lo cual no está mal, pero después probablemente nos reclamen, ¿no? Claro, no. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos la educación aquí en esta escuelita donde no aprendían nada, pero tenían una vida idílica, maravillosa en la playa, o les llevamos a la civilización para que se desasnen. Y regresas aquí. Pero en este año y medio, casi 2 años, Francisco, escribiste. Escribí. Mantenías... Ahí publiqué un libro de recopilación de ciertas cosas periodísticas que se llama Cazuela de Verde, por eso le puse en honor a Esmeralda, Cazuela de Verdes y otras biografías, y escribí también el libro de pareja, El Duro Oficio. Iba y venía de Esmeralda, hacía la entrevista pareja, nos reuníamos ahí, y con ese material regresaba yo a la playa, procesaba, después, y pareja también, de cuando en cuando iba a pasar una temporada. ¿Y le cobrabas? No, a él no. A él no, estabas escribiendo el libro. Él decía, Francisco, no voy si usted no me cobra. Don Alfredo, ¿cómo le voy a cobrar? Pero él insistía, yo no le cobraba, pero él me pagaba. No, si no voy. Don Alfredo era así, un caballero, una persona... Además es difícil, ¿no? Difícil, no había cómo pelearse mucho, discutirle mucho. Era el acantilado te hizo conocer a otro tipo de gente, una ciudad, una vida distinta. ¿Cómo es levantarse en la playa? Sabes que me hizo conocer el otro lado de las personas. Por una parte, somos así cuando estamos aquí, y somos otra persona cuando estamos en terno de baño. Es como que ese espacio de libertad te suelta. Entonces, ahí se conocía a muchas personas desde ese otro ángulo, hice muchas muy lindas amistades, y conocí esa vida marina, ¿no? Tan rica. Mi hiciste amigo de pescadores. Los amigos, los papás de mis hijos eran pescadores, los compañeros eran hijos de pescadores, su diversión era ir a pescar al mar, y claro, es otra visión de la vida, es otra visión del tiempo. Para ellos fue la etapa más idílica de su vida, y yo no sé hasta ahora si hicimos bien o hicimos mal al regresar. Yo no sé si esta idea de que ellos fueran de una distinta civilización fue buena o mala. Hasta ahora eso me cuestiono. Yo me cuestiono, ellos no me cuestionan, pero yo me Para ellos fue más bien un aporte con seguridad, ¿no? La vida. ¿Recuerdan? ¿Han comentado cómo recuerdan? Eran chiquiticos, la Valentina tendría 4 años, el Samuel tendría 6, y recuerdan con verdadera nostalgia y quizás como la época más linda de su vida, esa vida en el mar. Antes de terminar esta parte, yo sé que te invité por el libro, pero no me podía perder la oportunidad. Es el libro. Claro, sí, la oportunidad de conversar y de que el Ecuador y todos los que nos pueden escuchar reconozcan en Francisco Febres Cordero todo el aporte
que nos vienes dando, lo que se agradece, ¿no? A un escritor nos puede hacer tener incluso iras, y les debe pasar a los que tienen iras cuando te leen en la mañana, pero el aporte permanente, eso es lo interesante. ¿Qué hacías en el acantilado? ¿Te levantabas en la mañana? Las labores de administración, ¿sí? Pues. Tonchihue no es la metrópoli que es ahora, claro. Era un pueblito de pescadores de este tamaño, donde no había a veces limones, ni siquiera limones para hacer el ceviche. Entonces a mí me tocaba ir a veces a Atacames, media hora, 45 minutos de viaje. Y en Atacames tampoco conseguía las cosas que me pedían en la cocina, entonces me iba a Esmeraldas, en un viaje de más de una hora, para abastecer las peticiones del restaurante que estaba a cargo de la cata. Entonces me pasaba en esto la mañana, en estos trámites, ir al banco, depositar un cheque. Y la administración después era mesero. Yo era mesero, claro, yo servía las mesas. ¿Quién tuvo ese lujo de que le sirvieras a más de la cata? Era mi oficio, yo era un buen mesero. Ya. ¿Te dejó alguien alguna propina? Y después, la propina las daba yo, porque si todo había estado bien, les gustaba lo que sabíamos, yo era feliz. Entonces decía, muy bien, me van a aceptar el brandy de la casa. Ah, claro, pájaro, encantado. Ese brandy a veces se prolongaba de 3 de la tarde a 3 de la mañana, obviamente a cargo de la casa. A cargo de la casa. Queremos hacer un corte. De inmediato estamos nuevamente con Francisco Febres Cordero y nos quedamos en el brandy de la casa. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y en esta media hora ciertamente les decía, venimos a hablar por el libro y va a hablarnos del libro, pero no podíamos dejar de conversar y cumplir con unas inquietudes de algunos de los jóvenes que en la universidad estaban interesados, que son aquellos que reparten los artículos que han leído el fin de semana de Francisco Febres Cordero el Pájaro. Y a eso se suma gente como Carmen Santillán. Por ejemplo, Carmen Santillán te debe repartir siquiera unas 50 personas el artículo del día domingo, y además titula Esto dijo, ¿no? Nos evita comprar el Universo en pleno. Que no te oiga, porque si no... ¿Vas al Universo terminado el hoy o antes? Voy al Universo antes de que termine el hoy. Una serie de factores hicieron que yo me separara del diario Hoy y volviera a la playa como una posibilidad de vida, pero en eso tuve la propuesta, la llamada de Carlos Pérez Perazo para que fuera al Universo. Entonces regresé y entré al Universo, viví unos 3 meses más o menos en Guayaquil. Ah, fuiste a Guayaquil. Sí, vivía de lunes a viernes en Guayaquil. Y después de entender ese mundo, entender el diario, regresé otra vez a mi vida normal, digamos, trabajando para el Universo desde Quito.
De eso ya son como 16 años, 16 años. De mi vinculación con el Universo, un diario al que quiero entrañablemente y una gente que está ahí a la que quiero también entrañablemente, algunos que se han muerto, como el propio Carlos Pérez, ¿no? Un ser maravilloso, un tipo de una bondad, de una cultura, de una inteligencia, pero realmente sorprendente. Con una visión nacional. Nacional, sí, ¿no? Con un amor por el país, lo que hacía, lo hacía por el país, un tipo generoso, lleno de virtudes, lleno de virtudes. ¿Te llenó la película y las obras de teatro que has hecho? Un poco como que pues, cerraste esa factura que faltaba, ¿o no? Bueno, primero fue la obra de teatro. Yo no había hecho teatro durante 30 años y un día por casualidad la Cata me dice, me han dado este textito, algún rato leerá. Como yo iba a Guayaquil ya, con frecuencia, pues, ¿no? Dijo, me llevaré para leer en el avión. Claro. Y efectivamente comencé a leer este texto antes de embarcarme. Y me fui enloqueciendo. Y cuando llegué a Guayaquil era un tipo trastornado, loco. Y ahí dije, yo no puedo morirme sin hacer esta obra. Era Novecento de Alejandro Barico. Entonces, esas casualidades, me encontré con quien era originalmente mi director en teatro, José Ignacio Donoso, y con él hicimos este monólogo que yo no creía que podía resultar, que podía ser, porque ya estaba viejo, había dejado el teatro tantos años, no tenía memoria, entonces dijo, no, esto no va a salir nunca. Pero otra vez ahí interviene la pasión y dije, no me voy a morir sin hacer esta obra. Hice ese monólogo. Y se llenaron las... Y después de un tiempo, ya recibí una llamada así mismo, estamos haciendo un casting para una película y nos parecería que usted puede encarnar este personaje. Yo dije, no, a mí no me interesa el cine, nunca he hecho cine, no, le agradezco mucho. Insistían. Y un día yo me quejo a la Cata y le digo, hay una señorita de una película que quiere que yo actúe en esta película. Yo le he dicho que no, que nunca he hecho cine, no sé qué. Y la Cata me dice, pero usted que ha hecho tantas pendejadas en la vida, ¿por qué no prueba a hacer cine? Digo, cierto. Y acepté el casting y me encontré con un ser humano y un director maravilloso que es Víctor Arregui, con quien hemos hecho una amistad entrañable. Hicimos esa película y después una segunda. Un poco, algunos escritores han decidido pasar por el tema de la película, de exponer, de hacer teatro también. Me estaba acordando, Benedetti actúa en una, cuando hablan de sus poesías y él mismo lee sus poesías. Bueno, y el mismo Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa actuó en varias obras, el mismo Barico ha actuado, yo que sé, sí, hay muchos escritores. ¿Se vincula toda esta vena artística? ¿Es una especie de natural que te lleven también por esos lados? ¿O así como tú dices, me quiero dar esta cosa que sí quería, me doy la satisfacción? Yo creo que el arte te lleva por caminos inescrutables, ¿no? La cuestión es crear. La cuestión es ver la otra cara del mundo, ver las otras facetas de la vida, ver las otras partes del espíritu, de la inteligencia, la inconformidad, el inconformismo te lleva hacia otros territorios. Entonces me parece que el artista, el creador, tiene ese inconformismo como motor sustancial para sus cosas. Y eso le puede llevar igual al suicidio que a hacer una obra de teatro o pintar o yo qué sé. ¿Te has cuestionado, antes de pasar ya te has cuestionado si debías haber ejercido el derecho mismo o no? Y haber sido el gran penalista y a lo mejor... No ha sido para mí una... No. Nunca te pasó me gustó, nunca estuve cómodo ahí. Nunca sentí que mi vocación era esa. Mi vocación era otra, simplemente. Entonces no tengo ningún resquemor de haber dejado el derecho, aunque reconozco que el derecho me ha servido para una formación humanística, ¿no? ¿Qué libro, si te dijeran, oiga Francisco, qué libro recomendarías releerlo ahora de todos los que nos has dado, antes de que recomiendes leer este que nos estás ofreciendo? ¿Libro mío? El tuyo, sí. Hijo, pura pendejada.
No te creas, un ¿Sabes sobrino qué? mío que a propósito está en Buenos Aires y nos están siguiendo, médico, que conseguí yo el libro de los enfermos tenemos. Somos gente sana. Somos gente sana, y yo le dije, claro, este rato está en Buenos Aires y el libro está en Cuenca, de donde es. Y dije, tío, qué pena, pero le dije, le voy a hacer. ¿Pero qué libro? Por ejemplo, a él, el joven médico que está haciendo su maestría, ese libro le encantó. Verás, no es uno, son dos realmente los libros que más me han desgarrado, me han costado, porque son libros escritos con mi propia sangre, con mi propia vida. El uno es El Alpiste para el Recuerdo, donde cuento mi historia casi desde mi nacimiento hasta la adolescencia, y el otro es Soy el que pude, donde cuento ya mi madurez y mi vejez. Entonces, si tú me dices de los libros que he escrito, ¿cuáles son los que más me llegan? Son esos dos. Soy el que pude, hubo páginas desgarradoras, en que yo me veía llorando frente a la computadora y decía, ¿cómo? Pero tengo que contar, tengo que sacar ese proceso de sacar ciertas cosas, de decir, sin mentir, si ya basta de no es escenario, sino es un... Eso fue muy doloroso, historia, casi un proceso catártico, no sé, equivale al psicoanálisis o yo qué sé. Pero lo trabajaste, entonces transmites, uno diría, quiere encontrar al escritor Francisco Febres Cordero, lea estos dos. Y en estos dos, claro, sí. No, pero es que además es tu... Y el título, Soy el que pude, eso demuestra también todo lo que hiciste, todo lo que no hiciste. Y lo que a lo mejor, claro, aquí estoy. Exacto, ¿no? Porque tú o cualquier otro escritor, claro, cuando comenzamos a escribir nuestro biografía. Seguramente ibas a llegar al premio Nobel. Para eso vas. La vida te demuestra que no es así, que eres bastante limitado, que eres más bruto de lo que tú creías, tal, y te quedas, ¿no? Te quedas en lo que pudiste ser. Pero ese pudiste ser haciendo las cosas con pasión, es lo que ha justificado, digo yo, vanidosamente, mi paso por la vida. Pero además que dejas un legado, y esto de limitado y eso, los limitaditos llegan a premios Nobel. Honoris causa. Honoris causa también. Francisco, además de esos dos libros, ahora nos llevas a El sabio ignorado. Y claro, cuando apenas supe del antes de ir a buscar el libro, lo primero que se me vino a la mente es el Museo de la Universidad Católica del Ecuador. Un museo que yo he venido un poco trabajando y diciendo, hay que darle más movilidad, más presencia. Aprovechemos que la Revolución Ciudadana cerraron los otros museos y démosle a conocer. Algo así nos invitas a descubrir en El sabio ignorado, y ahora sí te diría, cuéntanos algo de Jacinto Gijón y Camaño, que por lo que veo te apasionó esta parte de toda su inteligencia, su vida, su aristocracia, realmente. Danos un abrebocas, digamos, de Jacinto Gijón primero. Un gran personaje, un tipo multifacético, que igual se movía con comodidad en terrenos tan distintos como la arqueología y la política, o como la sociología, el arte, la lingüística. Sería un tipo que copaba muchos espacios con enorme poder y enorme sapiencia. Fue el primer alcalde de Quito. Fue presidente del Consejo, fue candidato a la presidencia de la República, hombre muy adinerado, increíblemente culto, pero siempre un poco lejano, digo yo, siempre un poco lejano, poco fácil de aprehenderlo como personaje.
Entonces, eso a mí siempre me cautivó de esa personalidad, cercana y lejana al mismo tiempo. Y una frase que me decía siempre mi madre, y que tal vez fue la que originó el libro. Este libro. Tú naciste el año en que murió Jacinto. Cuando se refería a mi año, mi mamá siempre repetía esta, tú naciste. Entonces, Jacinto Gijón era para mí una persona enigmática a quien yo obviamente personalmente no conocí, pero nuestra cercanía con la familia Gijón hacía que deambuláramos por la Circasiana, claro, que jugáramos en el museo, que jugáramos en la biblioteca. Había una presencia permanente de Jacinto. De su obra, de su pensamiento. En la vida de un niño, ¿no? En la vida de un niño. Eso influye. Entonces, con el tiempo, esta imagen de Jacinto tan desconocida, de este personaje tan ignoto, fue como arraigándose en mí. Esas cosas que no entiendes bien. Y este libro nació de una conversación con su nieto, que también se llama Jacinto, un día en un almuerzo. Dijo: Jacinto, yo admiro mucho a tu abuelo, pero me parece que no se le ha hecho el reconocimiento que la sociedad le debe. Y me dice: sí, estoy de acuerdo. Comenzamos a hablar del abuelo y descubrí que Jacinto sabía mucho más de lo que yo creía. Pero claro, eso no era suficiente para hacer el libro. Entonces me metí a investigar, me metí a leer, y fue una etapa absolutamente tortuosa para mí, porque leía cosas que no entendía, como todos sus libros sobre arqueología, todos sus libros sobre lingüística, cosas que para mí eran tan extrañas, pero claro, yo decía, tengo que poner esto. Entonces me iba saliendo una cosa académica espantosa. Espantosa. Que no iba. Tipo Flaxo. Por eso le están con notas al pie de página. Notas al pie de página, citas, un volumen gruesísimo. Eso, tratando de ponerme inteligente, de ver su obra arqueológica, ver su obra lingüística. Imposible. Y de esa visión sociológica. Pero hice varios intentos de ponerle en borradores, digamos, de eso. Y una tarea que me duró varios años, 2, 3 años, de investigar y hacer estas cosas. Hasta que dije, no, este no es mi lenguaje, no. Boté todos los borradores y me puse a hacer lo que yo creía que debía hacer, es contar la vida de Jacinto desde mi óptica. Humanizarle más. Humanizarle. Y dejarle la parte dejar a los sociólogos, a los que sigan. Que otros investiguen, no yo. Entonces yo lo que hago es contar la vida de Jacinto desde su cotidianidad, digamos así. Obviamente novelando ciertas partes que no conocía, pero me imagino que fueron así para no distorsionar al personaje, ceñiéndome a los hechos lo más puntualmente posible, y tratando de que el libro sea un retrato humano de este Jacinto arqueólogo. Que podamos encontrar claro en él, y quizá ahí el enganche para que si alguien quiere profundizar más, sepa que en áreas nomás puede investigar de Jacinto Gijón. Me pasó a mí que decía, ¿qué hay de Jacinto Gijón en Quito? Hay una plaza, la plaza de Santa Clara, que algún día le pusieron el nombre de Plaza Jacinto Gijón. Nadie hace caso, nadie le llama así a la Plaza de Santa, sino la Plaza de Santa Clara. Pero ahí está un rótulo alto, así que te quedas como con tortícolis, Plaza Jacinto Gijón, nadie hace caso. Ahí en esa plaza había un busto de Gijón. Un día alguien cogió con un cabestro, llevó ese busto, y yo lo fui a encontrar después al lado del Arco de la Circasiana, que la familia Gijón donó a la ciudad, sin ni siquiera una placa que identificara quién era este señor de lentes, que estaba ahí viendo hacia la Marina Amazonas. Entonces, esto te dice, bueno, con este personaje se ha cometido una gran injusticia, y ojalá alguien lo conozca, se acerque a él, y ojalá otros investigadores, otros científicos vayan descubriendo su obra o releyendo su obra, unas relecturas de su...
porque es verdaderamente una personalidad que me resulta avasallante. Avasallante, un adelantado para el momento. En mucho. ¿No? Por ejemplo, en su política conservadora hay posiciones que sobrepasan el pensamiento de la época, ¿no? Te sorprende. Claro. Cosas que a él mismo le afectaban, a él que era un terrateniente. Decía, no, en este país hay que suprimir los latifundios. Hay que, su posición frente a los indios, lo principal que hay que hacer es que la además educación. Estudia, ¿no? Los estudia y dice... Exacto, estudia su arqueología, claro. Estudia pero... la composición social le da eso. Pues al indio actual, dice, reflexiona sobre eso y dice cosas. Entonces, es un adelantado también en América sobre ciertas culturas a las que estudia. Por ejemplo, su libro Maranga es un descubrimiento que los autores posteriores solo se basan en Gijón, porque después en este asentamiento Lima creció y sobre el asentamiento ahora son edificios. Claro. Entonces solo restan de ahí los estudios que hizo Gijón sobre esa cultura. Y así, ¿no? Claro. Una cantidad de cosas, un adelantado. En la parte aristocrática, porque chocan, ¿no? En este personaje. Entonces, sí, pues. Lo aristócrata, lo liberal a veces en el tema de ponerse conservador en algunas cosas, pero un adelantado total en algunas propuestas, como esta que tú acabas de narrar. Claro, eso es lo interesante de él, ¿no? Que ¿valoraba eso de la aristocracia? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, yo creo que sí, como era muy común en esa época, ¿no? Él mismo trató de reivindicar para sí el condado, pero por alguna razón no lo hizo. Lo hizo su hijo Manuel, años después. Cuando nació su nieto Jacinto, él escribió una genealogía de la familia Gijón, es decir, sí tenía una preocupación sobre el estirpe, digámoslo así, sobre la sangre. Tenía una preocupación, eso es indiscutible. Pero me parece que eso no era lo prioritario en él. Lo prioritario era ese sentimiento de país, de patria. Ahora, estaba buscando raíces. Raíces, por eso sus estudios arqueológicos, no solamente como una curiosidad, sino para ver cómo... Y claro, dentro de esto, una posición absolutamente casi dogmática en la cuestión religiosa, pero profundamente religioso, profundamente católico, conservador. En ese tiempo los conservadores y los liberales estaban a veces diferenciados solo por su clericalismo. Claro, no había mayor cosa. Entonces, él asume una posición clerical, la educación debía ser católica, el catolicismo era el que debía regir los destinos del país, yo que sé, en posiciones así, pero dentro de esto, una persona muy abierta en su pensamiento, habría puntas para que ese pensamiento tuviera ¿Con quién encontraste debatiendo más esas tesis de la época? O yo diría, ¿cuál sería una figura que disputaba no solo el pensamiento y la hegemonía de su presencia de Jacinto Gijón de otro sector? Bueno, muchos, ¿no? Cuando sube al poder Gonzalo S. Córdoba, Jacinto, que a la sazón tendría unos 24 años, le hace una revolución en su hacienda, en San José. Ahí comienza la revolución esta contra Córdoba, que era un liberal de capa y espada. Obviamente Jacinto Gijón, que había armado su ejército con los campesinos de su hacienda, pierde la batalla, tiene que exilarse, pero curiosamente después, tanto Córdoba, defenestrado del poder por la revolución juliana, y Jacinto Gijón, desterrado primero por Córdoba y después también por la revolución, se encuentran en Paita, en ese desierto, un pueblo desértico, estaban ahí y no tienen más que hacerse amigos. Y entonces el perseguidor y el perseguido llegan a una convivencia
en donde se encuentran y quizás descubren cosas comunes, ¿no? Así es, eso es lo que yo trato de decir en el libro. O sea, hay pensamientos dispares. El hombre que le hizo la revolución a Córdoba, el hombre que le desterró, se encuentra y dicen, sí, en el país hay cómo hacer sí, esta convivencia que acuerdo, estamos ¿no? nosotros haciéndola ahora. Porque si nos interesa el país, respetemos el pensamiento ajeno, vean. Y ahí hay unas conversaciones que yo invento. Y se vuelven unos demócratas. Es que eso es, Sí. el respeto al pensamiento ajeno, ¿no? Entonces, Entonces, claro, tuvo muchos interlocutores, dijo, gente que le malquería por muchas razones, entre otras por ser rico, por ser aristócrata, por ser conservador, y gente que le apoyaba, pero sí, también que además así ciegamente, ¿no? pierde las elecciones con Arroyo del Río, y tenía un contendor también de la talla de Velasco. Claro. Entonces, ¿qué te digo? Es un ser polifacético que con una vida apasionante, Eso es lo que trato de alguna forma de el sabio ignorado. Y este también sí es un reclamo a hacer reconocimientos a gente que el Ecuador los ha tenido, los ha visto nacer, ¿sí o no? Tú lo has dicho, Francisco, mejor que nadie. Este país parecería que ha sido construido hace 10 años, y no es así. Este país ha tenido cantidades de hombres que se han rajado por la patria, que han dejado su vida, que han dejado sus fortunas. Parecería que este país comienza a ser país con el señor Correa y sus carreteras. ¿Quién hizo antes esas otras carreteras? Claro. Un país pobre, un país agrario, pero era un país con seres que se jugaron por él, por nuestra historia, y que pasan también, como Jacinto, a ser ignorados, porque la historia comienza ahora en la Revolución Ciudadana. Pero además se hacen ellos mismos parques y están... Claro, y se hacen monumentos. Es que la patria comienza con ellos. Entonces este sería entonces una forma de recordarnos que hay una patria que estamos antes de. Que hay que resarcir esa patria que existió antes de. Podría decirte alguien, y te digo así, lo que pasa es que está reivindicando nada menos que a Jacinto Gijón y Camaño, casi una figura contradictoria total para los que nos han llegado a gobernar. Y fíjense que ahora Francisco Febres Cordero nos recuerda todo lo que hizo, y entonces es de derecha, pues, el pájaro. No me importa dónde me califiquen, solamente los partidarios de Correa y sus verdades son de izquierda, no me importa, esas cosas ya no. Aquí me encontré con un personaje maravilloso, escribí sobre ese personaje y que se discuta sobre ese personaje. No me importa que me califiquen a mí de no, eso es el personaje, es una persona que pudiendo haberse quedado en Europa a vivir una vida muelle, vino al país, hizo las excavaciones él con sus manos, nos descubrió una cantidad de culturas, unas lenguas, unas religiones que había antes de los incas, una historia, reflexionó sobre la patria, reflexionó sobre su destino. Entonces, dices, no me importa que sea de derecha, es un personaje que ha aportado así al país y que demuestra que también la derecha piensa. Claro, la derecha tiene un pensamiento articulado propio. La política conservadora de Gijón es eso. Es un pensamiento articulado de alguien conservador, que piensa el país así. Muchas veces la izquierda te tomó de bandera. Muchos de los escritos que como ahora se reparten, la izquierda los reproducía también, y era la época de Febres Cordero. Claro. Y Febres Cordero tenía también pues este carácter, como dicen ahora, no es una política, es el carácter de él que es así. Y tú lo entrevistaste para una revista, ¿no? Bueno, sobre todo lo combatí, ¿no? Lo combatí muy duramente en el diario Hoy. Después de eso fuiste a entrevistar, después de combatirlo todo el gobierno. Después de años, cuando él ya era alcalde. Y hay que reconocer que fue un muy buen alcalde. Lo que no fue como presidente fue como alcalde. Entonces lo combatí muy duramente, lo cual obviamente me causó
problemas de toda índole, ¿no? Sí. Pero ese remanente del socialcristianismo ya se había apartado del pensamiento, digamos así, conservador y progresista. Más bien, más cerca estaba de eso la democracia popular, como pensamiento articulado, de ese conservadorismo progresista que defendía Gijón. Ajá. O sea, vos encuentras entre ese pensamiento más moderno de Febres Cordero y con el de Gijón, dirías tú, ¿era más humanista Gijón? Mucho más humanista. Y además ellos venían de esa vertiente de la Rerum Novarum, ¿no? De esa iglesia más dada, preocupada por los pobres, claro. Lo que fue después del Concilio Vaticano, digamos, ¿no? Esa iglesia renovadora que se preocupaba por los trabajadores, de esa vertiente venía Gijón. Se nos fue el tiempo, Francisco, muchas gracias por venir a compartir. Está a la disposición de ustedes El Sabio Ignorado, una visión de Francisco Febres Cordero, que dejó el nido vacío un ratico para darnos otro libro adicional. Tu columna es quizá la más leída. Espero que este libro también se vuelva así de leído, Francisco. Gracias por compartir tu pensamiento, tus reflexiones, por seguir escribiendo y por ser, como decían ayer, que irreverente, que es no. Digo, no le conocen, escribe así. Francisco, muchas gracias. Un millón de gracias por venir. A ti, Francisco, un millón de gracias. Ha estado con nosotros Francisco Febres Cordero, ahí lo ven, la tapa del libro es esa, El Sabio Ignorado. Este programa estará ya a la disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde y claro, gracias a nuestros radioescuchas. Mañana nos encontramos en cambio para hablar de economía con Abelardo Pachán. También suelen acusarse de economistas Francisco Febres Cordero y Abelardo. Nuevamente muchas gracias, a ti, Francisco. Hasta mañana. Es la 1:00 en punto. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente.